Seguimos en directo. Atención a los datos, fijaos, seguimos en este mes a favor de la lucha contra el cáncer. Según la Liga Colombiana contra el Cáncer, Mónica, Sonia, el cáncer de mama es la tercera causa de muerte en mujeres aquí en Colombia. Terrible. Sí, lamentablemente. Tenemos un especialista que nos acompaña en este momento. Bueno, por ahí escuchamos de fondo también los encuentros boyacenses que ya vienen en algunos segunditos. Están preparando sonido en este momento. Pero bueno, queremos hablarles del doctor Fabio Torres, médico cirujano de Bogotá, graduado de la Universidad del Bosque. Quiero contarles que tiene posgrado de cirugía de seno del Instituto Oncológico Europeo de Milán y actualmente se desempeña como jefe de la sección de cirugía de seno de la Fundación Santa Fe. Doctor Fabio. Bienvenido, bravísimo. Fabio. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Bienvenido. por la madrugada. Pero delicioso, y además para venir a hablar de un tema tan importante, doctor. Empecemos entonces hablando de cómo podríamos nosotros prevenir el cáncer de seno. Es importante hacerse el examen, pero ¿en qué consiste este examen, doctor? Digamos que hay varias estrategias para tratar de diagnosticar el cáncer más temprano y es lo que llamamos nosotros métodos diagnósticos para diagnósticos tempranos de cáncer de mama. La primera es, si es desde el punto de vista de la paciente, es el crear la conciencia. Podemos hablar del autoexamen que ayuda a autoconocerse y es la manera de demostrar o de explicarle a su médico los cambios nuevos que una paciente pudiera llegar a tener. La segunda parte es la que nos corresponde, digamos, a la parte médica, que es la de diagnosticar o brindar esos exámenes que pueden ayudar a diagnosticar. El único examen autorizado para diagnóstico es la mamografía. Es el único que sirve para diagnóstico. La ecografía es un examen que es de tipo complementario a la mamografía. Uno no sustituye al otro, pero son dos exámenes que son complementarios. Sí. La otra parte que nos corresponde es la evaluación clínica nuestra, que debemos hacerla por lo menos una vez al año. Por lo menos. Si nosotros sumamos el examen clínico que la paciente hace, el autoexamen que hace la paciente, el examen clínico que hacemos nosotros y la mamografía, con seguridad que podemos llegar a un 100% en el diagnóstico de tumores mucho más tempranos. Claro, Doc, sin embargo, el autoexamen, que tanto se nos habla del autoexamen todo el tiempo, pero el autoexamen solito, las mujeres realmente no sabemos cómo se realiza ni en qué momento. Y solito como que no da muchas luces, ¿no? Así es, el autoexamen por sí solo no disminuye las tasas de mortalidad, que es lo que uno quiere hacer con estos exámenes. El autoexamen busca es hacer una autoconciencia y una autoevaluación de la mujer del aspecto físico de sus senos. Si la paciente nota un hallazgo, por más simple que sea, debe inmediatamente consultar. Esa es la primera alarma. ¿En qué momento se hace el autoexamen, Doc? Idealmente hacerlo por lo menos el día 8 después del ciclo menstrual, y la razón es que los niveles hormonales en este tiempo ya han bajado después de que la menstruación ha venido. Entonces eso va a facilitar y va a ser más fidedigno que la paciente logre revisarse y palparse y encontrar algún hallazgo importante. Doctor, ¿desde qué edades debe uno como mujer empezar a revisarse, a chequearse, a estar atenta a sus senos? Digamos que es muy discutido empezarlo en mujeres adolescentes, porque ustedes entenderán que hablarle a una niña adolescente Sí, claro. del autoexamen es muy difícil. Sin embargo, en pacientes que tienen historia de cáncer de seno es importante que empiecen desde los 20 años a hacerse su autoexamen, a aprenderse a autoconocerse. Y como les dije anteriormente, esa es la primera puerta de entrada para que puedan comunicar ese tipo de hallazgos que son diferentes entre un periodo y el otro. Bueno, vemos que ha traído pues un seno para toda la gente que esté en casa, que mejor que un ejemplo visual, doctor. Así que si procede. Ok, bueno, lo más importante de esto creo que es como aprender de cómo hacer el autoexamen. Nosotros podemos hacer un autoexamen, la paciente puede hacer con la parte de sus dedos, puede ir muy suave, directamente haciendo con unos movimientos circulares sobre el seno. Así va a empezar a identificar si existiera algún tipo de nodularidad. Si ese tipo de nodularidad existe, pues eso es lo que la paciente debe reportar. Recordar que la parte central del seno, el pezón, es importante revisarlo y exprimirlo porque la secreción pudiera ser un signo de alarma también. Claro. ¿Acostada o puede estar Idealmente la paciente, la primera, si quiere chequearse, debe hacerlo inicialmente al espejo. Posterior al espejo lo que buscamos es que busque la simetría o si busca alguna irregularidad en la piel o algún hundimiento o algún abultamiento de la piel como nosotros podemos ver acá. Esta es una parte abultada de la piel y esto es una retracción de la piel, que estos son signos de un cáncer de seno que desafortunadamente ya son muy avanzados. algo anda mal? La posición ideal
o una de las posiciones recomendadas por nosotros es que la paciente exponga muy bien sus senos y esto puede hacerlo acostada, con una mano detrás de la cabeza, correcto, y con la mano contralateral empezar este tipo de movimientos o palpaciones del seno, buscando identificar lo que ya mencionamos, algún abultamiento, alguna retracción o algún tipo de secreción. Recuerden que la axila también debe ser palpada, el hueco axilar, recordemos que ese es un sitio donde los tumores de la mama pudieran dar metástasis y es importante que los estemos completamente también revisando. Doc, ¿hay otra reacción en el cuerpo que nos dé señales de alerta? Porque pues estas señales que nos muestras acá ya son avanzadas, ¿no? Aquí ya cuando ya el cáncer está avanzado, pero para poderlo prevenir. Correcto, definitivamente para diagnosticarlo más tempranamente, nosotros debemos hacer uso de la mamografía y o la ecografía. Recuerden que cuando una lesión es palpable, por lo menos mide más de 1 centímetro. Eso quiere decir que es probable que la primera célula maligna ya tiene por lo menos 5 años ahí. Claro. Doc, y en el Entonces momento- es importante que estos exámenes lo que busquen es hacer una detección temprana, Exacto. no prevenir, que es lo que la gente habitualmente cree. La mamografía no previene, diagnostica A mucho tiempo. más temprano. Uno cierto. puede prevenir de pronto cambiando los hábitos saludables, ejercicio, Uno. que es importante, dietas saludables, dietas Alimentación. balanceadas, sin duda que eso sí debe mejorar las tasas de cáncer de seno si usted logra tratar de modificar esos hábitos que no son saludables, convertirlos en hábitos que sean completamente saludables, con seguridad que eso sí mejora. Hay depresiones severas que no sé si es coincidencia, pero van directamente al cáncer de seno, al cáncer de mama, pérdidas de un hijo, pérdidas sentimentales muy fuertes, a veces repercuten, doctor. Así es, nosotros lo que hemos visto es que muchas de estas situaciones lo que se ha visto es que pueden afectar el sistema inmune, debilitarlo y hacer que de pronto esas enfermedades vengan. Pero desafortunadamente científicamente No. estudios que lo apoyen no lo hay. Es cierto. Pero sí es muy frecuente que las pacientes nuestras tengan lo que tú has mencionado, la separación, la pérdida del hijo, Sí. golpes muy fuertes que afectan el estado anímico de las pacientes pudieran estar relacionadas con. Pero como les mencionaba, científicamente claro. no hay nada demostrado que podamos decir que eso es así. Doc, una vez se diagnostica el cáncer, ¿qué viene para la paciente? Bueno, la primera parte, como tú mencionaste, efectivamente es el diagnóstico. El diagnóstico lo hacemos básicamente porque la mamografía nos alertó y nos dice que hay una lesión que es sospechosa. Esa paciente debe ir a una biopsia. Hay diferentes tipos de biopsias de acuerdo pues, a la capacidad que tenga el centro donde la paciente acuda. Independiente de eso, la biopsia nos va a dar una información del tipo o del subtipo histológico. Una vez la paciente ha sido notificada de que el tumor está presente, vamos a unos estudios de extensión. Entonces queremos revisar el hígado, el hueso y el pulmón, que son los 3 sitios donde más frecuentemente las metástasis de un tumor de mama pudieran ocurrir. Hacemos el estudio de extensión, luego nosotros hacemos lo que llamamos una estadificación, hacemos un estadio entre 0 y 4 para determinar cuál es el estado en que esa paciente está para poder ofrecerle o contarle qué tipo de alternativas tenemos. Dentro de esas alternativas está la cirugía del seno, ya sea parcial, es decir, retirar solamente un segmento del seno o total de acuerdo a la extensión de la enfermedad, eso sobre el manejo sobre el seno. Y la otra parte es evaluar el tratamiento que pudiéramos hacer sobre la axila, es decir, si la paciente requiere el retirar todos los ganglios o parte de los ganglios. Hay una técnica que denominamos la técnica del ganglio centinela, que lo que hace es evaluar solamente un único ganglio y este nos puede dar un pronóstico de cuál sería la situación de los demás ganglios. Si uno de esos ganglios está afectado, pues es recomendable que se haga una resección completa de los ganglios de la axila. Esa es la primera parte, que es la quirúrgica. La otra parte es si todas las pacientes requieren quimioterapia. En la actualidad, con los estudios que tenemos, no todas las pacientes requieren quimioterapia. En casos especiales, nosotros vemos que las pacientes pueden recibir solamente tratamientos antihormonales como el tamoxifen o los inhibidores de la aromatasa, que tienen igual beneficio que la quimioterapia. Entonces eso hace que los tratamientos sean mucho más llevaderos y mucho más manejables y con los mismos beneficios de la quimioterapia. La otra parte del tratamiento es la radioterapia, que la hacemos siempre y cuando hemos conservado parte del seno. Si no lo hemos conservado, a esa paciente sin duda es probable que no se le recomiende una radioterapia. Y finalmente viene el seguimiento. Estas pacientes las seguimos por lo menos cada 3 meses por los 2 primeros años y después las seguimos, vamos alargando los controles, pero las pacientes deben estar con su constante seguimiento. control, claro. Exactamente.
Doctor, vida saludable, alimentación fundamental, ejercicio, no hemos hablado de los dos venenos, el alcohol y el tabaco, fundamental. Correcto. Digamos que estos son factores externos que sin duda están en todas las poblaciones o en las grandes ciudades y que sin duda son factores de riesgo. A eso les debemos sumar también la obesidad, que es un factor de riesgo muy asociado de las ciudades grandes, donde vemos que las tasas de mortalidad también son muy grandes y que se han relacionado muy claramente. Ya los mencionaste: alcoholismo, tabaquismo, sedentarismo, o sea, poco ejercicio, malos hábitos alimenticios. Todos estos son factores de riesgo que sin duda están directamente relacionados con cáncer de mama y que de una u otra manera pueden ser prevenibles. Sí, doctor, hablábamos ahora cuando comenzábamos nuestra conversación que llegar al consultorio de un mastólogo es bien complicado porque hay una carga emocional muy fuerte. O sea, la noticia del cáncer ya es devastadora para todas estas mujeres y ustedes se convierten en psicólogos antes que cualquier cosa, en compañeros, en amigos de las pacientes, doctor. Así es una profesión linda porque podemos ayudar desde varios puntos de vista, no solamente la parte quirúrgica como cirujanos, sino como tú lo dijiste, somos como la primer puerta de entrada, entonces hay que saber cómo dar el diagnóstico, cómo manifestarlo, cuándo darlo. Entonces es probable que no demos un diagnóstico. Yo personalmente no lo doy un viernes, un diagnóstico, porque el viernes es un día que es difícil porque no están los médicos, el servicio de radiología se cerró, o sea, no hay como mucha herramienta para que la paciente pueda hacerlo. Entonces, siempre sabiendo que el diagnóstico lo debemos comunicar, buscamos que siempre que esté acompañada, ser adecuados con el tono de voz, que eso es muy importante, que no nos convirtamos en unas personas fuertes y duras, porque comunicarlo no es fácil, que la paciente lo reciba tampoco es fácil y la manera como lo comuniquemos seguramente también va a ser diferente. Eso es lo más lindo, doctor. Muchas gracias. Doctor Fabio Torres, gracias por el aprendizaje, la sensibilización y concienciar a toda la gente que nos esté viendo. Este es el regalito de Bravísimo, una cobijita. Bueno, pues muchas gracias por la Además, porque invitación. las cifras también dicen, si se detecta a tiempo, hay 90% de probabilidad de supervivencia. Así es. Entonces hay que hacerlo, doctor. Muchas gracias. Bueno, Gracias, pues, doctor. muchas gracias. ¿Dónde te consiguen a ti? Si de pronto hay Yo estoy en la inquietudes de- Fundación Santa Fe Bogotá. Allá coordinamos toda la parte de mama, el teléfono si se puede, 215-2300 o 619-3780 en la Fundación Santa Fe Bogotá.